Y ahí estamos grabando, listo. Bueno, como les decía al principio, mi nombre es Sigifredo. Hoy voy a estarlos acompañando con el tema de la presentación, la mediación, para conocer un poco eh, o orientarlos más que todo en lo que consiste en el proyecto 2, todas las dudas. Revisando con la compañera y viendo un poco el video de la semana pasada, por ahí vi que la compañera les explicó que era un API, explicó en lo que consiste, crearon un ejemplo de estudiantes de un API, conectaron la aplicación, la interfaz gráfica con ese API, estuvieron haciendo unas consultas en memoria y también repasaron un poquitito ahí, o por lo menos vieron la herramienta del Swagger. No sé si hasta ahí tienen alguna duda o si tienen dudas del proyecto en sí, algo que tengan por ahí. Los escucho. ¿Ver? Porque a menos que tengan alguna duda, pues no voy a repasar lo que la compañera ya repasó. Entonces, vamos a ver qué podemos aclarar y de lo que tengan por ahí. Los escucho. Profe, no es Ujú. exactamente de la sesión anterior, pero Sí. me gustaría saber si de casualidad para esta sesión vamos a ver algún ejemplo de cómo hacer la parte de la facturación. Eh, no, realmente no. No vamos a ver ejemplos de facturación porque lo que consiste esta clase es de ver cómo realmente está orientada a que puedan conectar la aplicación. Ya la parte de facturación sí les toca programar. Con la compañera vieron un tema de unos estudiantes que por ahí dentro de las documentaciones, en lo de las mediaciones, dejó el ejemplo por si quieren descargarlo y hacer pruebas, etcétera, etcétera. En cuanto al tema de facturación, sí tienen que hacer la facturación cada uno de ustedes. Y si tuvieran algún otro, pues ahí ando yo un ejemplo que tiene que ver con unos productos, pero realmente es una consulta a los productos para que vean cómo funciona un API, cómo se conecta, cómo consultarlo, eh, un poco ahí los protocolos que utiliza y demás cosas. Ujú. Eso Entonces, ahí, profe, no tal vamos vez, a ver disculpa, un ejemplo de tal facturación. vez, tal vez solo para explicar por qué el ejemplo. Ujú. Tal vez la parte que me confunde un poco, que es muy diferente al otro proyecto, es principalmente en la parte visual. Porque, por ejemplo, tenemos una parte donde para hacer los combo box o select items, esa parte pues se maneja bien en la tarea 1, pero no me queda 100% claro cómo es que hay que hacer en la parte visual para que cuando se haga la facturación y vamos a agregar cada uno de los tours y cada uno de los productos, cuál es la expectativa, si sería básicamente unos combo box dinámicos que se carguen con los proyectos que ya existan. Si más bien es, por ejemplo, de alguna manera insertar una tabla y que la tabla me muestre las características de cada objeto y ahí yo lo escojo con un checkbox. Eso es tal vez lo que no estoy muy claro. Ujú. Ok, vamos a ver. Por ahí en el proyecto voy a compartirles para que vayamos viendo y desglosando un poco el proyecto. Y vamos hablando de eso entonces. Sí, tal vez bueno, yo estoy de acuerdo con el compañero, es que tal vez en el enunciado no está propiamente dicho cómo es el requerimiento de esa facturación. Entonces, por ejemplo, nosotros tal vez lo que esperábamos era que nos dieran por lo menos unas cuantas, o unos cuantos lineamientos de lo que se espera, digamos, de esa pantalla de facturación, ¿verdad? Ujú. Ok, de lo que es la facturación, pues más o menos ahí vamos a leer un poco el enunciado y vamos a ir aclarando dudas para que puedan irlas trabajando. Dice, existirá un servicio RESTful llamado factura con todas las operaciones de la facturación. Pues ahí hay que sumar que que lo que dice es que en este servicio un cliente podrá elegir tanto productos como tours. Se le indicará el monto a cancelar con y sin IVA. Es igual que los detalles que han visto en las facturas. Al final de la factura está el total sin el IVA y el total con el IVA por todos los servicios y productos que quiera adquirir. Y los métodos que tendrá este servicio serán todos los que usted considere necesarios para, pero al menos deberá existir uno para la operación CRUD, o sea, para crear la factura.
Profe, ¿lo puedo Usted tiene interrumpir que un presentar segundo? ahí, dígame. Es que precisamente, por ejemplo, con ese tema del IVA, yo hice la consulta en el foro si entonces deberíamos de agregarle un atributo a los productos para que indique si paga IVA o no, ¿verdad? A los productos y a los tours. Y la respuesta que me dio el profesor fue que asumiéramos que todos iban con IVA, entonces que no era necesario agregar un atributo para el IVA. Pero para el Pe- producto. Sí, Entonces tienen que calcular ese IVA del producto al final. Entonces recuerden que, bueno, recuerden que los productos tienen todo su precio, ¿verdad? Sea tour o sea producto. Entonces todos esos productos tienen su precio. Ahora, vamos a ver ahí, pues el compañero dice que todos tienen el IVA. El tema es que tienen que calcularlo. Aquí dice, bueno, dice que tienen que calcular el monto con y el monto sin el IVA. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Pues al monto que les da el total, para hacer el sin IVA, descontarlo, quitarles el IVA al total. No es lo más recomendable, pero bajo lo que el compañero les contestó en el foro, esa podría ser una opción. Que calculen el total sin el IVA, le quitan el IVA al total de la factura en cuanto a Turcio y a ¿cómo se llama? A productos y lo cargan. Realmente lo que podría pasar ahí, como deberían manejarlo, pues podría ser, todos los productos tienen un precio, todos los tours tienen un precio. Al final de cuentas, el sin IVA es la sumatoria de todos los productos que yo los escogí, todos los tours que yo escogí para mi factura, y el IVA, le aplican el IVA al total de todo lo que yo adquirí. Si adquirí un producto que cuesta 100 pesos y adquirí un tour que cuesta 200, el total de mi factura son los 300, los 200 del tour y los 100 del producto. Y a esos 300 le calculo el IVA. Y ahí tengo el precio con IVA y el precio sin IVA. Y ya tienen la factura. Como les decía, de ahí, si al final de cuentas lo están manejando ahí como sin, con el IVA para seguir la línea del compañero, eh, si le quitan a los 300, le quitan el IVA y ahí tienen el precio sin IVA. Y el total de la factura con el IVA es lo que cuesta el producto al final. Eh, para seguir con la línea del compañero, para que tenga el precio sin IVA y el precio con IVA. En realidad pueden manejarlo, todos los precios vienen ahí y a todos los precios les calculan el IVA al final. Eso es lo que dice el enunciado, al final de cuentas. Entonces le indicará el monto a cancelar con y sin el IVA. Entonces el precio total más el IVA y el precio total de lo que suman todos los productos. En este caso que les di, los 300. No sé cómo quedamos ahí, si logré explicarme un poco o si todavía tienen dudas y buscamos más o menos cómo explicarlo más. ¿Cómo lo ven? sí, bueno, a mí me quedó claro que, digamos, para no agregar el atributo, lo que hacemos es calcularlo al total de la factura. Ujú. Sí. Ahí yo tengo otra duda, profesor. Ujú. Es que, por ejemplo, normalmente, digamos, en los sistemas normales de facturación, usted ve un encabezado para la factura y ve una tabla de detalle. Aquí no hace falta que manejemos encabezado y detalle de factura. Podemos guardar un solo registro por factura. Vamos a ver, en realidad es más o menos como dices. Está el detalle de la factura y digamos que la factura como tal. Y el detalle son todos los productos. Ujú. Sí, las Recuerden líneas, que, la ajá, línea. correcto. Recuerden, para que lo tengan en cuenta, porque recuerden que esto es continuo. Recuerden que al final del enunciado, bueno, al final no, en el proyecto 3 van a tener que agregarle la parte del SQL. Normalmente, en esta parte del SQL, se pide definir un esquema de base de datos llegando al menos a segunda forma normal. Ojo, ojo, ojo lo que estoy diciendo. Eh, Al final de cuentas tienen que presentar la factura. Si lo hacen como, como en la línea que dice, solamente eh, todos los detalles de una factura, después en el otro te va a costar más.
porque tenés que llevarlo normalizado. Entonces me parece que, Ok, que de aquí lo manejen en memoria igual como lo pide el enunciado, pero ya lo vayan tirando como a miras a que después van a tener que meterlo en una base de datos y que no les cause más problemas para que puedan consultar las facturas y después pueden consultar el detalle. O ok. consultar las facturas y el detalle, así no se les complica después, porque pues, podría ser que se les complique después. Entonces, mi recomendación es que desde aquí lo vayan tirando en el proyecto 2, lo vayan ya pensando en cómo se maneja en realidad, como lo dices. La facturación es, eh, bueno, como lo pusiste, el encabezado de la fecha, la fecha, un número, así poniéndola sencilla, la fecha y un número. No recuerdo ahorita más qué más datos tiene una factura. El cliente. El cliente, tener razón. Y después el detalle de cada uno de los artículos, sean productos o sean tus. Y así lo puedes sacar. Sería lo más recomendable para que después no se les complique la factura. ¿Qué más les puedo recomendar ahí? Digo, realmente con ese tema podría ser mejor así para que no se te complique. No sé qué otra duda tienen por ahí para irles ayudando con la idea. Sí, y tal vez, bueno, la otra Ujú. parte es sobre el MVC, sobre la vista. Cómo manejar una vista que me permita hacer todo eso. Eh, si digamos lo que hemos utilizado son las vistas estándar, ¿verdad? Que normalmente acomoda los campos por así decirlo, en una hilera. ¿Cómo le Ujú. damos forma, digamos, cómo podemos darle forma a esa vista? Que si tenemos que usar algo diferente a lo que hemos venido utilizando, o si hay que ir a investigar para ver Ujú. qué debemos usar, ¿verdad? Por ahí yo creo que también iba la duda Ujú. de los compañeros. Ok, ahí ¿qué podemos pasar? Ahí, eh, al final de cuentas, tienen que cargar los controles. Entonces, vamos a ver, podrían utilizar, seleccionar las diferentes, tienen los productos, yo selecciono de la lista, de una lista de productos, selecciono uno, lo voy agregando a la factura, y después de los tours selecciono otro y lo voy agregando a la factura. Entonces ya tenemos que la factura tiene tours y productos. En eso que se crea, una vista que tenga el detalle de los productos. Entonces, es lo que representa ella. Recuerda que estamos hablando de objetos. Entonces, lo que representa ella es el objeto factura como tal, que es lo mismo que ustedes diseñan en cuanto en cuanto al manejo de la memoria. Entonces, tienen un objeto que es, vamos, en este caso, el modelo que tiene la factura como tal. Esta factura contiene sus productos y contiene los tours que se le incluyeron. Eh, sobre ese mismo línea, pues esa factura tiene el precio total y el precio con el IVA, etcétera. Y a partir de ahí, la vista, como la vista va montada sobre el mismo modelo, entonces ella trabaja sobre ese modelo, sobre el modelo factura. Entonces tienes una lista de productos que son los que agregas y tienes una lista de tools que son los que agregas y al final de cuentas en la misma pantalla le puedes dar el cálculo que te dé el resultado. ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo voy a preguntar si se puede hacer de esta manera, tal vez. Bueno, Ujú. primero, el enunciado no lo dice, pero supongo que los que pueden entrar al módulo factura son los clientes creados, ¿verdad? O sea, si yo entro con mi usuario cliente, Sí, ahora correcto. tengo dos opciones, o modificar mi usuario Ujú, o ujú, facturar. Luego, cuando entro en la ujú, vista de facturar, lo que se me ocurre para no complicarme es poner un botón que diga agregar producto. Y cuando yo clic agregar producto, eso me tira una vista que lo que me hace es listar todos los productos. Y a mano derecha, en lugar de ponerle detalles, borrar y modificar, lo que tendría sería un agregar, por ejemplo. Los que le dan ujú, clic en agregar, entonces ya eso me lo carga la factura y después un botón volver. Entonces así puedo entrar a la vista ujú, anterior donde ahí tendría lo que tenga la factura cargada. Algo así podría ujú. ser tal Como, vez Sí, válido.
como si lo Recuerden estuviera que agregando a un carrito o algo así, un botón como Algo de así, agregar al carrito. pueden hacerlo así. y para no Ujú. complicarme, pues reutilizar básicamente las mismas vistas que trae Sí, el Entonces, sistema por vean, defecto. lo que dices es correcto. La facturación solamente la pueden hacer ¿cómo se llama? Los clientes. Inclusive aquí es cierto lo que dice, pues tal vez no lo tiene tan claro, pero dice, en este servicio hubo un cliente. Entonces va sobre esa línea que dices. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo como cliente me logueo y ¿qué tengo? Las opciones que dices. Yo o me edito o me doy de baja con el eliminar. eh, o también hago una facturación de los tours o los productos que yo quiera. ¿Y qué hago? Como un carrito de compras. Al final de cuentas es un carrito de compras, que lo que yo hago es montarlo y después él me da el resultado. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que facturación al final de cuentas, la factura es el resultado de lo que vos compraste. Entonces, en un carrito de compras, lo que diste, echas productos, echas tours y el resultado que me tiene que dar eso es esa factura. Pues, esa factura que lo que me da es lo que especifica aquí. El monto a cancelar. Se le indicará el monto a cancelar con y sin el IVA por todos los servicios. Bueno, los servicios dice aquí, todos los tours o productos que quiera adquirir. Es la facturación. básicamente la vista que ocuparíamos es para mostrar el resultado de la factura. Sí. Al final de cuentas, ustedes montan todo y arman un carrito de compras. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me llego, me meto. ¿Y con qué me meto? Con esa opción que dice el compañero. Facturación o facturar o comprar. Y al final de cuentas empiezo a echar, que por eso les decía, veo una lista de tours, yo escojo, como dicen, agregar al carrito, me salen todos los tours, agrego al carrito, me salen todos los productos, agrego al carrito. Y después al final facturar. Facturar me tira esta información con y sin IVA el monto total por todos los servicios que yo adquirí. Y ya con eso lo obtienen. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Tienen alguna otra duda o cómo se lo están imaginando ahí? Yo esa opción la veo bastante bien. ¿Qué más, compañeros? ¿Tienen alguna otra duda sobre eso? Para darse una idea más o menos. Si está Tal, quedando tal, claro, no tal está quedando vez, claro, dime. sí, Ujú. tal vez la persistencia, o como vamos a guardar las facturas en memoria, también es otro requerimiento. Cada usuario puede tener más de una factura o solo una factura. Cada Sí, cliente, por realmente ejemplo. esa pregunta sí está complicada. Ahora sí me dejó pensando. Sí, Vamos a ver. pero yo no me complicaría. Ok, digamos una entonces. Una factura. Sí, sí. Este servicio, Sí, el cliente podrá elegir productos y facturar. Todos tendrá el servicio, Profe, serán todos los que usted profe, considere necesario. profe, Dame un chancito para terminar de leer para ver si los oriento con eso. Los métodos que tendrá este servicio serán todos los que usted considere necesarios, pero al menos debe existir uno para la operación del CRUD. Recuerden que ahí dice, bueno, uno para la operación, para cada, ojo ahí, ¿verdad? Eh, los métodos que tendrá este servicio serán todos los que usted cree, los que usted considere necesarios, pero al menos debe existir uno para cada operación del CRUD. ¿Ok? Entonces deberían poder consultar facturas, crear una factura, modificarla o borrarla. Entonces quiere decir que si tenemos una lista, yo debería verlas, eh, debería modificarle tal vez los productos, que me muestre la lista de productos, la lista de tools de la factura y poder quitarle o ponerle productos. Obviamente la escritura. eh, y, eh, y la consulta. Ahora sí, mi compañera.
No, profe, es que con lo que estaban diciendo los compañeros, yo me estaba imaginando que en ese caso, cuando el cliente va agregando más productos, por ejemplo, él dice, el tour ocupa uno de este, otro de este, y ya se le agrega la factura, pero ¿qué pasa si va un producto o quiere dar un producto? Entonces la factura lo que va haciendo es que se va actualizando, no generando otra factura, o cómo iría eso, porque yo pensaría que la factura se actualiza con los nuevos servicios, cuando él ya la va a ver, el desglose total. O sea, otra vez, cómo fue que lo viste? Bueno, digamos, Ujú, yo voy y registro un tour, ¿verdad? Y ujú, registro otro tour. Ok, registré dos ujú. tours y en mi factura me aparecen esos dos tours. Ok, pero yo voy de nuevo y digo, ah, mira, me faltó este otro. Y ahora voy a tener tres. Entonces lo que pasa es que la factura antes tenía dos y lo que hace es actualizarse y Ujú. agregarle ese nuevo, no hacer otra factura por aparte, sino anexárselo. No sé Ajá, si me explico, sí, porque yo ya lo te estoy viendo de comprendo. esa manera. Ujú. Lo que pasa es que, bueno, ahí en, digamos que en la vida real, y parte del enunciado, como al mencionar todo ese CRUD, digamos que ahí estás teniendo el tema de la modificación. Eh, como lo decías, o sea, yo puedo agarrar la factura y meterle nuevos productos, pero también puedo agarrar la factura y quitarle algunos productos, que sería la parte de la modificación. Pero como lo preguntaba el compañero, después de ahí, puede ser que otro día se me ocurre y voy a adquirir otros productos. Entonces hago una nueva factura. Entonces ahí tenían el create de nuevas facturas y la lista de facturas. Que ahí lo que pueden hacer, lo que veo ahí es que se metan. Yo me meto, veo mis facturas y veo una lista de facturas, todas las que están ahí. Y cuando le dé a una, puedo ver los tours ¿cómo se llama? Los tours y los productos que tiene. Y los quito, o le agrego más, en el caso de agregar. Más o menos así, como lo ven. Es que ahí con los días así, sí le entiendo, porque es como cuando uno compra y ya tiene esa factura, ya es de ese día, pero cuando es de otro día es por aparte, y esa parte también va más para lo cuando trabajemos con base de datos. Pero sí, sí le entiendo el punto, profe. ¿Sí? Sí está quedando claro, compañeros, compañeras. Te lo estoy viendo en la pantalla. ¿Cómo van ahí? Profe, una consultita en la parte de, eso que mencionaste de la base de datos, creo que ayuda mucho, porque esto, vamos a ver si te entiendo, quiere decir que en mi Ujú. objeto factura, en lugar de guardar un objeto producto, lo que quería guardar es más bien un ID del producto, como que si fuera una llave foránea que me lleva a jalar el producto, ¿o me equivoco? Recuerden que aquí estamos hablando de objetos. Entonces yo lo que tengo es un objeto que se llama factura ¿Ok? y ese objeto factura tiene sus atributos y parte de sus atributos tiene productos, pero también tiene tools. Y todos ellos en conjunto me dan el resultado de la factura. Sí, pero ese ¿Correcto? producto yo podría guardar solamente el ID del producto, podría guardar todo el objeto. Entonces puedo hacer una lista de objetos productos dentro de mi objeto factura, puedo hacer una lista de IDs productos y solo guardo el ID. Es que ahí, bueno, para efectos del proyecto 2 tiene que ser, o sea, es un objeto como tal. Para efectos de la aplicación, el modelo es un objeto como tal. Ya, cuando llega a la base de datos es otro cuento, ¿verdad? Es otro tema diferente, que depende con lo que lo hagan, eh, de ahí, o la aplicación sabrá qué hacer si guarda solo IDs o si guarda, pero todo depende de cuando diseñe la base de datos, que ahí logren plasmar como en la factura. Pero a nivel de aplicación, en el modelo, es un modelo factura, su objeto factura con sus diferentes, y con todos los atributos que tenga, dentro de ellos listas. Perdón, tal Ahí vez sí como, tienen que pensar un poco en orientación a objetos, ¿verdad? Dime. tal vez como que está diciendo el compañero, más de guardar producto, porque por lo visto una persona puede agregar varios, digamos, por ejemplo, varios tours o varios productos, o más bien ahí en su modelo, en la parte de la clase, de facturas como tal, más bien como un tipo de, de un array ahí de productos, digamos, para que agregue dos, tres, cuatro y mandas todo ese paquete de una vez como una sola factura. Imagino yo, para después pasarlo a la base de datos y yo solamente sacar esa factura con su
¿Soy yo o escucho al compañero como cortado? Sí, se entrecortó. ¿Verdad que sí? Sí. Compañero, se te cortó un toquecito. No te pesqué bien la duda. Luego, ¿estás ahí todavía? Bueno, mientras vuelve el compañero, siguiendo en la misma línea, Ujú. también en parte lo pregunto porque supongo que una misma persona puede comprar el mismo tour varias veces. Entonces, aunque sea solo un tour, si lo compro 3 veces me tendría que aparecer por 3. Pero entonces, cuando dijiste lo de las tablas, me puse a pensar si lo que usaría sería una tabla intermedia que tenga ID y cantidad de ese ID. Pero bueno, como dices, una cosa es el modelo de la base de datos, otra cosa es lo que yo haga en el programa. Sí, son dos cosas. O sea, es lo mismo, pero diferente de cierta manera. Eh, Entonces, la manera como usted lo visualiza, solo para ver si estoy bien, sería una lista de objetos productos dentro de mi objeto factura, por ejemplo. es que así es como, bueno, eso es parte de la orientación a objetos que tienen que empezar a plasmar, ¿verdad? O sea, tenemos un tema aquí con una factura y esa factura yo le puedo incluir tools y productos. Ahí es Pero, importante que empiecen a utilizar y aplicar los conceptos de orientación a objetos, ¿verdad? Estamos hablando de un modelo en la aplicación y en la base de datos ya ella utiliza ya es un diseño un poco diferente porque estamos hablando de una data estructurada y en la orientación a objetos va sobre eso, ¿verdad? pero normalmente, o sea, lo que uno hace, uno no va a guardar en la factura los datos del artículo o el tour. Lo que uno va a hacer es guardar el ID, ¿verdad? Que me identifique a ese producto o a ese tour. Depende del sistema y depende del sistema y el diseño que usted tenga. No, como les digo, hay una cosa es la base de datos y otra cosa es el modelo que utilizan en la aplicación. Son dos cosas distintas. Ustedes en el motor de base de datos lo persisten, pero en la aplicación tiene que presentar el detalle, en la descripción del producto, el precio del producto. Recuerden que en la vida real el precio del producto puede cambiar, pero la factura no puede cambiar. Entonces, de ahí depende de la lógica que quieran plasmar. Eh, por eso les insisto, ustedes me hablan de IDEs, pero si me están hablando de IDEs, posiblemente me están hablando de una base de datos. Sí, sí, sí. Para la aplicación es un modelo y es orientación a objetos. No sé si con eso me logro explicar un poquitico mejor. Yo creo que con eso que dijiste del precio ya me queda mucho más claro, porque si solo guardo el ID y después voy y jalo el producto y alguien le cambió ese precio al producto, pues ya mi factura se va a afectar. Entonces, Sí, es Bueno, que no, hay que jalar varios atributos del artículo y del tour para poder guardarlos en el objeto factura. Sí. Pero por eso les decía, una cosa es la base de datos como tal, donde ustedes persisten esa información, porque entonces depende de esa persistencia y la forma en que esa facturación está conceptualizada desde el punto de vista del cliente, del usuario, que lo va a utilizar, del modelo de base de datos. Pues las estructuras de base de datos tienen que persistir esa información según las indicaciones en ese caso, de lo que tengan. Por eso les digo, tienen que tener un poco de cuidado porque normalmente las facturas es lo que pasa. O sea, yo tengo una factura y tengo facturas de hace muchos años, pero el producto cambió de precio, eh, no sé, una vez al año y las facturas de años atrás no pueden variar, tienen que mantenerse. Pero por eso les digo que tienen que hacer mucha diferencia entre lo que yo persisto en una base de datos y lo que el modelo de la aplicación me presenta, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser que tengan algún problema, porque si se imaginan el modelo de la aplicación basado en IDs, entonces yo nunca voy a ver los detalles o sea, el usuario, el cliente nunca va a poder ver los productos que compró, va a ver puros IDs y eso no es lo que él conoce. No sé si con eso les aclaró todavía un poquito más el panorama. Sí, señor. ¿Saben? tal vez la parte del detalle no me preocupa tanto, porque al fin y al cabo con ese ID me devuelvo, jalo el objeto y lo presento, lo imprimo, creo. Aunque no tenga guardado el Mm, objeto, si tengo el ID, nada más lo voy, lo busco y lo presento. Pero la parte de que cambie el precio, pues sí, sí lo más. O inclusive si el detalle cambia después de un tiempo.
Sí, Muy o un honestamente, artículo puede recuerden pertenecer a que, diferentes listas de precios también. digamos que yo les recomiendo que se basen en el enunciado. Lo que tienen que hacer es poner eso. Sí tienen que tener en cuenta esas cosas. ¿Por qué les explico esto? Por lo que les digo, ya sea de los IDs y etcétera. Recuerden que ustedes tienen un modelo que tienen que plasmarlo en esa aplicación. Si utilizan solo IDs, pues la aplicación va a presentar solo los IDs según su modelo. Y ese tema de que yo tengo el ID y consulto los datos después para completarlos, ahí te va a causar mucha bulla, mucho ruido, porque tienes que cargar la factura y esa factura tiene que venir con su lista de productos y su lista de tours. Y si lo que vas a traer es una lista de IDs de productos y listas de IDs de tours, y tienes que estar yendo a la base de datos a consultar esas listas, porque no es lo que el usuario va a ver. Por eso es que tal vez les insisto un poco en eso. Una cosa es el modelo o la estructura que persiste esa información en la base de datos y otra cosa es lo que la aplicación se modela en la aplicación para que presente la información. Por eso tienen que tener cuidado con cuando modelan eso, ¿no? Porque si van a presentar solo IDs, pues la aplicación solo muestra IDs, porque están representando la base de datos en su modelo, lo que no es correcto. Profe, ahora Pero sí me escucha bien, perdón. sí, ahora sí te escucho, claro. Ok, perfecto. No, lo mío era más que todo era con eso, los compañeros, sí, porque al final la factura, lo único que hay que crear es un ID de factura únicamente y meterle todos sus atributos y una lista de productos, una lista de tours, y después obviamente yo solamente guardo en la base de datos toda esa clase como tal. Pero mi pregunta es, ¿el ID de la factura puede utilizar uno, pues digamos, no tiene que ser específico, porque es que ahí no se especifica, sino que digamos, puedo hacer como un código GUI, por ejemplo, y entonces lo meto Ah, para poder meterlo de esa forma? es que o sea, me estás preguntando que si para meter ese producto en el detalle, utilizar un ID diferente al producto que ya tiene. No, que si digamos, porque es que nos pusieron restricciones para poder crearles, por ejemplo, los ID de los productos, los ID Ajá. de los tours. Entonces, si yo puedo utilizar el mío genérico, hacerlo a mi forma, digamos, un código GUI para meterle que ese sea el número de factura, por decirlo de esa forma. Ah, sí, sí. Digamos, eso sí queda abierto completamente, digamos, para eso no hay restricción de nada. Ahora, y Sí, en sí, la parte del, por ejemplo, que si a usted se le ocurre ponerle el número de factura a un consecutivo 1 y un guión del año, que si está malo, está bueno. Es lo que me está preguntando. es, sí, más o menos, por ahí va. Sí, sí. No hay ninguna condición porque no se menciona el tema de la factura, el número de factura que el número tiene que llevar. Y ahora, en la parte la parte de la vista como tal, eso también queda completamente a disposición de uno, porque en esta, la tarea uno, las vistas estaban como más ligadas a, mira, es que tienes que hacerlo así, 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 así. Entonces, eso queda completamente abierto a mí. La vista, sí, correcto. Lo que tienen que cumplir son esas condiciones, ¿verdad? Obviamente, para que les dé el precio, perdón, el total de la factura, pues tienen que agregar los productos y agregar los tours. Sí, una Eh, vista donde yo pueda llegar y decir, bueno, quiero agregar 1, 2, 3, 4, 5 tours, no sé, y y obviamente ahí que se digan cuáles tours y 4 o 5 productos y nada más le doy crear factura y ahí me va a mandar, no sé, un detalle, ahí como un tipo de detalle donde dice digamos, factura ujú, tal, precio, y todo lo demás. sí, Y eso como tal, me imagino que digamos, ese mismo detalle que yo estoy mostrando, como tal lo agarro y simplemente ya lo paso por aquí, por la API, me lo llevo para el otro lado y lo guardo en una lista de facturas, por decirlo así. y guardan la factura exactamente en tu lista de objetos factura que contienen todos esos detalles. Ya, genial, listo. Sí, el diseño de la vista, pues de ahí es como a, a diseño de ustedes. Y el número de factura, como lo dice el compañero, pues de ahí queda a criterio de ustedes qué número es, como lo ven. Ahí no se indica, como en las anteriores, no se indica, por ejemplo, que para los productos perdón, sí, para los productos el ID era autogenerado y tenía que ser un alfanumérico, etcétera, etcétera. Para la factura no, ese queda a discreción de ustedes. Y a la vez, el diseño de la vista, pues también, obviamente, como les decía, ahí que tienen que considerar.
de que yo pueda agregar productos, que pueda agregar tours y, como le decía el compañero, facturo, creo la factura y esa es la factura que se creó. Lo que puede pasar ahí es tal vez lo otro, ¿verdad? Que tengo que, tiene que haber una manera que yo pueda actualizar esa factura, quitarle o poner, quitarle o meterle más tours o quitarle y ponerle más productos. Y eso es lo que se actualiza, para que lo tengan Es, por ahí. Ujú. me quedó la duda con lo que mencionó, lo último que mencionó el compañero, porque vamos a ver, ¿la factura queda almacenada al lado del API o queda almacenada en el lado del cliente? De ahí no, es que tiene que, o sea, el API tiene que tener su método para crear la factura. Y yo se la mando desde la aplicación, le mando, tome señor, ahí le mando la factura, guárdela. Ah, ok. Entonces el API me agarra eso sobre lo que vieron la vez pasada, ¿verdad? Entonces yo tengo, creo que por ahí, alguno, no me recuerdo cuál, eh, le consultó eso a la compañera y la compañera les puso los dos Visual Studios así en la pantalla, a la par uno a la par del otro. Eso es lo que de ahí estamos viendo que es el API y el API le recibe a la interfaz gráfica, al UI, le recibe, le dice, tome señor, esta es la factura, guárdela. Y el API agarra esa factura y la procesa según la lógica y la almacena. En este caso, pues en la memoria del API, como lo han venido manejando. Sí, es que yo lo estaba visualizando más bien que la factura queda guardada al lado del API, no en el cliente, porque eventualmente, No, sí, Es que, por ejemplo, tal vez hay una forma es al objeto cliente le meto un nuevo campo que se llama lista de facturas y le pongo todas sus facturas y así una vez la jalo. La otra es tener una lista de puras facturas con números de cédula y después la voy jalando automáticamente después de que comparo contra un número de cédula. Me parece más fácil nada más agregar el campo lista de facturas a cada cliente, pero no sé si eso será válido. eh, yo sinceramente creo que sería mejor que hagan el segunda opción. Yo lo que me traigo son todas las facturas de un cliente. Así no se complican con el cliente. Al final de cuentas, como les digo, ya es el modelo que ustedes quieran hacer. Y lo que tienen que tener cuidado es a la hora de que lo hagan vean, cuando lo van a pasar a la pantalla. Ustedes pueden tener el controlador que se maneja el cliente y en ese controlador tienen una pantalla que maneja las facturas del cliente, lo que también es válido. O Sí, tienen me un modelo imagino, factura y ese modelo factura trabaja sobre su propia vista y su propio controlador para manejar las facturas de un cliente. ¿No? sí, me imagino que en ese caso es más bien ponerle, como hacer esa llave foránea de una vez a la factura como tal, a la clase factura, de ponerle que donde le voy a meter el ID del cliente que está comprando y me llevo esa factura ya también con el ID del cliente. Entonces, cuando ya yo hago un select ahí en la base de datos, pues consulto por medio del ID del cliente y ya puedo traer sus facturas. Me imagino, viéndolo de esa forma. Sí, ahí lo que tienen que tal vez diseñarlo un poquitico para que Okay. lo tengan, pero más o Y, menos va por ahí. ¿No? y con el tema ese de la actualización, digamos, por ejemplo, si yo le doy crear una factura y ya creé la factura como tal, de cómo está tan abierto, como eso está tan abierto, como no los lineamientos, entonces pensaría yo de que ya yo creo la factura, ahora si el cliente quisiera, no sé, bueno, sí, si tendría que quitarle algo, sería otro rollo. Sí, sí, nada, perdón, sí, porque es que Yo, estaba pensando en que como tal vez estaba así, pues, perdón, ajá. que Yo haría, como que, yo ajá, haría como Tal un vez carrito el de compañero que me compras. estaba el compañero que me estaba preguntando que tiene una R, ¿cómo se llama? Que estábamos hablando sobre lo del API. Me quedé pensando, Roy, Sí, sí, señor. me quedé pensando en tu pregunta, eh, porque no sé, creo que o no nos entendimos o no sé, o algo pasó ahí. El API es el que hace el almacenamiento, ¿verdad? El API es el que lleva el control de las facturas. Es que te entendí que entonces sí entendiste bien, te entendí que lo estabas viendo en el cliente, la factura Sí, es que eso fue lo que le guardada. entendí al compañero y entonces me quedé con la duda porque sí, para mí, digamos, del lado del lápiz es donde se genera la factura y ahí mismo se almacena. Pero yo lo que escuché fue como que se llevaba el cálculo de la factura y que la almacenaba en el cliente. Entonces ahí fue donde me perdí. Por eso hice la consulta. Pero nada más para estar claro, la factura se almacena al lado del API. La factura se almacena del lado del API. Ok, Lo que en este caso, eh, digamos que, veámoslo así. Ahorita yo estoy armando la factura. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que
que crear esa factura. Cuando yo la creo, ya yo la mando y ya quedó guardada. Ahora, pero al final mi resultado le tiene que decir al cliente, señor, esto es lo que usted facturó y aquí está y este es su detalle. Tanto, tanto, tanto. Sí, ahí nada más pinta el resultado, Ajá. el cliente. Ahí es donde presentan el monto con el IVA y sin el IVA. Para que el cliente vea, ok, me salió por tanto. Ujú. ¿Ven? Y ya después vienen los otros métodos de poder modificar la factura, en fin, y cambiarla. Ok, Pero tal vez no sé si ahora sí quedamos entendidos, ¿verdad? Usted llega y guarda al otro lado y lo que sí, puede hacer es que el método te devuelva la factura por con él. O al final de cuentas te devuelve, la aplicación le presenta el monto. Pero sí tiene que presentarlo en el monto al final. Y el API guarda. El API es el que guarda la factura. No sí, sé si porque ahora sí te queda más claro. incluso el cliente podría cerrar la sesión, luego volverla a levantar y como el API está arriba, volver a consultar las facturas que ya están guardadas, ¿verdad? Ujú, ujú, correcto. Entonces ya yo puedo, eso es lo que decíamos ahora, ¿verdad? Entonces ya yo podría meterme como cliente, que por ahí una propuesta del compañero era en el cliente meter un objeto, una lista de facturas, o lo que les decía, yo tengo mis propios métodos para facturar y lo que hago es que le vuelvo las listas de las facturas de un cliente en específico y son las que le pinto. Ujú. Ok, perfecto. Para que no se hagan tantas bolas. Ahí lo que sí tal vez les recomiendo que saquen un ratito y como que lo diseñen en esos aspectos que hemos hablado, ¿verdad? Para que después no se les complique el manejo y a la hora de que crean la vista y el controlador. Más o menos. Está quedando, ya se les está aclarando el panorama o todavía anda medio turbio. Ustedes me dicen. Sí, 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 sí se ha aclarado. ¿Mm? Sí, a mí sí me ha aclarado las dudas que traía. No sé qué más tienen por ahí, alguna otra consulta, algo que no les esté quedando claro. Incluso si hay algún tema ahí con cuanto al API o algo, también podemos revisarlo. Pero ustedes me dicen, qué otra duda tienen? Como les dije, la compañera la vez pasada le dieron un poco el tema del Swagger. eh, no sé si ese tema les quedó claro, cómo es que trabaja el Swagger. Vieron el tema del API, vieron cómo conectar la aplicación con el API. eh, pero no sé si algún tema de esos quedó medio como ahí confuso o algo así, o igual, si todavía tienen dudas del enunciado, podemos irlas viendo. Igual al final de la sesión yo le mando yo mando un mensaje a los compañeros con todo lo que hablamos para que tengan conocimiento de lo que les dije en la mediación, para cuando revisen ellos o algo así, o alguna consulta que tengan. ¿Qué más, compañeros, compañeras? Profesor, nada más para confirmar la entrega. La entrega está para el 13, ¿verdad? La entrega, es que Para- con el tema de que entregan martes y Sí, bueno, martes, el lunes a 13 es martes. domingo Ah, y ok. entonces se entregaría 14 y 15, digamos. Ajá, según lo que les hayan mandado los compañeros, correcto. Ujú. Entonces, eso está pensado para el 13. Tienen, bueno, esto lo que dice es que empieza del 7 al 13. El último día es el 13, pero con el correo que nosotros les mandamos, uno entrega el 14 y otro entrega el 15. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profesor. ¿No? Con mucho gusto. ¿Tienen alguna otra duda con gente? ¿Algo más que les pueda ayudar? ¿Algo más que requieran de mí para poder aclararles más dudas? No, profe, muchas gracias. Sí, sí, sí les quedó claro. Eso dime, me preocupa que no les quede claro. Igual, estas mediaciones se hacen con una semana de anticipación para que se vayan con los temas claros. Vean que de casi que llevan 2 semanas de anticipación con la entrega. Yo sé que ya están trabajando en ella porque no, es complicado, pero también por eso se hacen con mucho tiempo antes para que vayan aclarando sus dudas.
y no tengan las dudas el día de la semana, o pues, no tengan las dudas la semana en que tienen que entregar. Entonces, no sé qué más tienen por ahí, alguna otra No, disposición. Dime. perfecto, profesor, muchas gracias. Más bien, y de no, lo único es que tal vez es que los enunciados sí son como muy, no sé, como muy raros, son muy confusos, o no sé si no los revisan antes de enviarlos, porque por eso es que se generan esas dudas y uno anda ahí y siempre ahí con esas dudillas, pero no, más bien muchas gracias. Sería bueno si tal vez que, no sé, como a tema de comentario, de que se lo lleve para la cátedra y les diga, mira, que como que depuren un poco el enunciado, porque hay, inclusive hay cosillas ahí que están, que se ven que son de otros proyectos y que como que nada más lo pusieron, lo pegaron y entonces, pues, eso siempre tiende, pues, en mi caso, yo trato de que apenas veo el enunciado empezar a trabajar, pero cuando ya voy trabajando en algo, por ejemplo, había trabajado en todo eso y después nos dicen, mira, es que tenemos que trabajar en facturas y bueno, pues, si me lo hubieran dicho antes, hubiera dedicado un poco más de tiempo en modelar todo eso igual, de esa forma, y no después correr un poquillo más con esa carajada. Pero nada más, eso a forma de comentario, nada más. No, claro, yo me lo voy a llevar de tarea, voy a comentarlo igual con los compañeros. ¿Alguna otra observación, gente? ¿Algo más que tengan por ahí? ¿Alguna otra duda? Recuerden ahí que igual el ejemplo de la compañera está ahí en el, en la parte de sesiones virtuales. Ahí lo van a encontrar. Tengo ejemplo tutoría 2. ¿Qué otra cosilla tienen por ahí? Que digan, que necesitan. Todo está claro, entonces. ¿Sí? Sí, señor. De mi parte, con las aclaraciones, perfecto, sí, muy bien. Ok. No, estamos de acuerdo. Yo creo que estaríamos por ahorita, por aquí. Igual, yo voy a estar aquí conectado. Si alguno tiene una duda, me escribe aquí por el chat o se conecta y ahí le aclaro la duda si tuviera alguna duda. Pero yo creo que estaríamos por ahorita entonces con esto. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches Buenas a noches, todos. profesor. Mucha suerte, dime. Al final, entonces, la última tutoría no pude estar presente, por ahí estuve revisándola. Cuando uno llega, por ejemplo, y antes pues decía nada más que el cliente como tal se conectaba y solamente podía ver sus datos. Ahora, pues esa modificación también hay que hacerle, digamos, esa parte también, aparte de que él puede hacer todo el cruz de él, de modificarse, eliminarse, actualizarse, eh, habría que crearle, no sé si en la vista esa de detalles donde él se ve, pues crearle un botón a la par y decirle, mira, ver lista de productos o ver lista de tours, o me imagino, o sea, eso tendría que ser obvio. Ujú. Sí, ahora comentamos de eso un poco. De ahí es cuando entra, si es un cliente, darle la opción de facturar y ahí ya empiezan con el manejo de los productos y demás, o comprar, y ya con eso empiezan a manejar el tema de los tours, que agregue los productos, que agregue los tours y terminan con la factura. Ok, O ok, facturas y que le presente la lista de facturas y crear nueva y ya de ahí se van a hacer el manejo. Right. ok, genial. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ok, gente, entonces yo creo que andamos por aquí. Cualquier cosa por aquí voy a andar un rato. Entonces, si no, por aquí me escriben por el chat y por ahí les aclaro las dudas o me conecto un toquecito y vemos alguna otra duda que tengan. Y creo que por ahorita estamos, entonces. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. ¿No? Con mucho gusto, Buenas buenas noches, noches. gracias. Mucha suerte a todos. Chao.